¿Te gusta el turismo ambiental? ¿Prefieres la adrenalina sobre dos ruedas? En el corazón del Tolima existe un lugar donde ambas cosas se encuentran: el Cañón del Conveima. Un territorio donde la montaña respira, los ríos cantan y cada camino encuentra una historia. Entre bosques vivos y aguas cristalinas, y quienes buscan detener el tiempo encuentran en sus miradas paisajes que no se olvidan. Para el cañón no solo se recorre, sino que también se saborea. Imagínate frente al río, en una mesa sencilla con un sancocho de gallina humeante, una trucha fresca y un café de origen que guarda el sabor de esta tierra. Luego, lo más nuestro, almojábanas recién horneadas, aguapanela con queso. Ese abrazo caliente que ningún restaurante de la ciudad puede replicar. Tal vez para cerrar, un postre casero como los de antes, preparado con paciencia y memoria. Pero ¿eso es todo lo que representa el Cañón del Conveima? Porque cuando solo mostramos lo bonito, también estamos dejando de ver otras historias. Historias que no aparecen en las fotos. Voces que el viento se ha llevado, pero que aún están ahí. Y entonces queda una pregunta: ¿realmente conocemos el Cañón del Conveima? ¿O solo conocemos su postal? Tucumay, o el río Conveima como todos lo conocemos, se enfrenta a una serie de amenazas que ponen en riesgo tanto el ecosistema como la comunidad que lo habita. El crecimiento del río en temporadas de lluvia representa un peligro constante. A esto se suma la deforestación causada por actividades agrícolas y potreros de ganadería que debilitan las orillas y agravan las inundaciones. Además, existen zonas de riesgo por deslizamientos que amenazan a quienes viven cerca. Las personas que visitan el lugar lo contaminan, alterando la tranquilidad del ecosistema. Los desechos que dejan los turistas se acumulan en las orillas del agua, deteriorando la calidad del entorno natural. La raíz del problema es clara: la falta de educación ambiental. Sin conciencia no hay cambio. La contaminación por el río es otra herida invisible. El bullicio constante de los visitantes ha ahuyentado a las aves, que cada vez se ven menos y se escuchan menos en el lugar. Lo que antes era un paisaje sonoro lleno de vida, hoy guarda un silencio preocupante. Especies invasoras como el pino, el eucalipto y el sauce desplazan a las especies endémicas, que ya no se proveen de sus hábitats naturales. Entre las más afectadas están las orquídeas y el guayacán, especie insignia de Ibagué. Estas problemáticas no son aisladas, se alimentan entre sí. Proteger este territorio exige educación, regulación y comunidad orgánica. Entre las posibles soluciones para estas problemáticas tenemos primero, para el río baja presión, sería reforzar las orillas con especies nativas, recuperando así la vegetación que antes protegía el suelo de las crecidas. También podrían establecerse sistemas de alerta temprana en las zonas de mayor riesgo, para que la comunidad esté preparada antes de que el río crezca. También tenemos una posible solución para la contaminación y la cultura, y sería implementar un turismo más ordenado, con puntos de recolección de residuos, señalación ambiental y guías locales que orienten a los visitantes. Pero quizás la solución más profunda sería incluir la educación ambiental desde las escuelas, para que el respeto por el río se aprenda más antes de llegar a él. También tenemos una posible solución para el silencio de las aves, y es una alternativa, sería delimitar zonas de bajo impacto sonoro en los tramos más sensibles del río, limitando el número de visitantes y el nivel del ruido. Esto podría darle a las aves el espacio que necesitan para volver. También tenemos una posible solución para ayudar a la biodiversidad en peligro. También podríamos apostar por viveros comunitarios donde se reproduzcan especies nativas como la catleya, trianae y el guayacán, para ir sustituyendo progresivamente las especies invasoras. Una forma de recuperar el ecosistema desde adentro con manos locales. Estas son algunas posibilidades. El camino real lo construye quien habita el territorio, lo conoce y también decide cuidarlo.
Ahora reflexionando lo que hemos dicho anteriormente, Junta es donde el agua nombra lo que somos. Junta se llama así porque allí las aguas se unen y esa imagen tan sencilla como poderosa es quizá la mejor metáfora para entender lo que este territorio representa. Un lugar donde confluyen fuerzas distintas, a veces en armonía, a veces en tensión. Subiendo desde la cuenca alta del Nevado del Tolima, guarda en su silencio el nacimiento del río Conveima. El agua baja cargada de historia, de ecosistema, de vida, hasta llegar a Juntas, donde todo se junta. El territorio y la comunidad, la riqueza natural y la fragilidad humana, la tradición campesina y las presiones del mundo moderno. Y ahí está la contradicción que este lugar nos invita a evitar con honestidad. Hay una biodiversidad extraordinaria. La Cattleya triana orquídea insignia de Ibagué florece en estos suelos. Hay una identidad campesina viva que conmemora, que celebra, que resiste, pero también hay pinos, eucaliptos y sauces, especies invasoras, desplazando poco a poco las nativas. Hay turismos que lleva dinero a las familias, pero también contaminación que rompe la paz del lugar. Hay un río que da nombre y da vida, pero que en temporada de lluvias se convierte en amenaza. Lo que Juntas nos muestra es que ningún territorio es puro ni simple. La deforestación avanza, el desarraigo cultural se filtra silenciosamente a través del sistema. La comunidad, aún con su fortaleza identitaria, enfrenta una apertura limitada al cambio. Y sin educación ambiental, las generaciones que vienen podrían heredar el paisaje sin entender lo que significa protegerlo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros al observar Juntas? Tal vez lo mismo que le da nombre al lugar: juntarnos. Juntar el conocimiento con el territorio, juntar la tradición con la conciencia ecológica, juntar el ingreso económico con el cuidado real del ecosistema. Porque un turismo que solo extrae y no devuelve no es turismo, es otra forma de desforestación, y una comunidad que conserva sus tradiciones pero no protege su entorno natural acabará con el tiempo sin el entorno que hizo posibles esas tradiciones. Juntas nos recuerda que el territorio no es solo suelo que pisamos, es la memoria de quienes lo habitaron, el agua que lo atraviesa y la responsabilidad de quienes lo hemos conservado. Vamos a terminar diciendo que el cañón del Conveima, con Juntas como uno de sus corazones vivos, nos convoca hoy no solo a admirar su belleza, sino a asumir una responsabilidad colectiva. La presencia de la Cattleya trinae, el canto del río que nace en las nieves del Nevado del Tolima, la identidad campesina que late en cada familia de este territorio. No podemos seguir mirando cómo el pino, el eucalipto y el sauce desplazan silenciosamente las especies que le pertenecen a esta tierra. No podemos seguir permitiendo que el turismo masificado llegue a tomar fotos y se vaya, sin dejar más que basura y ruido. No podemos seguir llamándonos amantes de la naturaleza mientras apoyamos prácticas que deforestan las laderas y desvían el agua que nos da la vida. Le corresponde al visitante llegar con respeto, le corresponde al Estado garantizar educación ambiental y protección real del territorio. Le corresponde a cada uno de nosotros preguntarse qué tipo de relación quiere tener con este lugar. El río Conveima nos espera, las zonas de amortiguamiento no se cuidan solas. La cultura campesina no sobrevive al desarraigo sin que alguien la defienda. Este es el momento de pasar del reconocimiento a la acción, de la visita al compromiso, del discurso a la siembra, donde las aguas se unen, que también seamos juntos quienes la defendamos. Listo. Existen, Espera. aquí los amantes del ciclismo de montaña y vivos. Todos conocemos el río Cutucumay o el río Conveima, como todos lo conocemos. Cutucumay. A esto se suma, se notó mucho que está diciendo. Hay turismo que lleva dinero, que hay en Juntas nos recuerda que el territorio no es solo el suelo que pisamos, es la memoria de quienes lo habitaron. Vamos a No había Los sauces desplazan silenciosamente la presencia de la Cattleya Tolima. Esta me la pues, perdón,
Corte.